Muy buenas tardes. Siendo la hora indicada, se abre la sesión pública del Tribunal Constitucional en el expediente sobre excepción de improcedencia de acción, seguida por la ciudadana Zenobia Grisela Herrera Vázquez. A continuación, escucharemos los informes orales de ambas partes. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. Buenas noches, señores vocales del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Catherine Susan Reyes Lino y participo como abogada demandante. Mi posición es clara, la inaplicación de la Ley 3218 fue correcta porque esta ley vulnera los derechos fundamentales, afecta obligaciones internacionales del Perú y contradice directamente la Constitución. Como la teoría del caso muestra la posición en que la Ley 3218 constituye una reforma penal válida, aprobada por el Congreso dentro de su facultad legislativa. Los hechos y fundamento, la ley en cuestión introduce ajustes al tipo penal de organización criminal para delimitar mejor el tiempo jurídico protegido y evitar excesos interpretativos. No elimina la persecución penal, solo lo hace más precisa, evitando criminalizar conductas que no constituyen organización criminal. Asimismo, las pruebas, expediente contiene la exposición de motivos de Congreso, informes técnicos de comisiones y pronunciamientos previos sobre la necesidad de previsión legislativa. Estas pruebas muestran que la ley responde a una política pública, no a intereses particulares. La doctrina y la jurisprudencia, la doctrina sostiene que las reformas penales deben ser interpretadas con diferencia hacia el legislador. El precedente 2132-2008 exige criterios estrictos para el control difuso y en caso no cumple el requisito de una incompatibilidad evidente con la Constitución. En conclusión, es por ello que solicitamos que el Tribunal Constitucional declare inválida la inaplicación de la Ley 3218 y ratifique la plena vigencia y constitucionalidad de la norma. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público. Bueno, buenas noches, señor juez, señor magistrado del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Maricielo Mesco Molina y comparezco como abogada de la parte demandada para sostener que la inaplicación de la ley 32108 realizada por el juez penal fue incorrecta y que dicha ley sí es constitucional, pues se adjunta a las competencias del Congreso y vulnera los derechos fundamentales. Asimismo, podemos ver la teoría del caso, donde dice lo siguiente: la ley 3218 constituye una reforma penal válida, aprobada democráticamente por el Congreso. El juez penal excedió sus funciones al inaplicar una ley vigente sin acreditar una incompatibilidad constitucional evidente. Asimismo, podemos ver los hechos también relevantes. Es importante señalar que la ley 32108 no elimina el delito de organización criminal, solo clarifica sus elementos estructurales para garantizar una tipificación más precisa y evitar que conductas que no pertenecen a una organización criminal sean incorrectamente calificadas como tal. La modificación introducidas como la exigencia de delitos base, penas mayores o la precisión de beneficios económicos responden a una necesidad de seguridad jurídica y técnica legislativa. Las pruebas y el sustento normativo. Aquí podemos ver en el expediente se encuentra la exposición de motivos aprobadas al Congreso, informes de las comisiones parlamentarias que señalan la necesidad de limitar el tipo penal, opiniones técnicas sobre la importancia y evitar duplicidad. Estas pruebas demuestran que la norma no tiene una finalidad particular, sino que es parte de una política penal. Fundamental constitucional. Los artículos 102 y 103 de la Constitución reconocen que el Congreso la facultad es legislar de materia penal. Por lo tanto, es constitucionalmente legítimo que modifique o precise tipos penales como considere necesario, señor juez. La doctrina y la jurisprudencia. La doctrina señala que el control difuso debe aplicarse solo en casos excepcionales, cuando exista una contradicción directa y evidente entre la ley y la Constitución. En este caso, sea contradecido, no existe. El precedente 2132-2008 exige que el juez demuestre que la incompatibilidad es manifiesta y no existe interpretación conforme. Ninguno de estos requerimientos se cumple. Además, la Convención del Palermo no obliga a mantener un tipo penal,
solo exige perseguir estructuras criminales, lo cual siendo posible bajo la ley 32.118. En conclusión, señor juez, podemos ver lo siguiente. Todo lo expuesto solicitamos respetuosamente que se declare inválida la inaplicación realizada por el juzgado penal, se reconozca la constitucional plena de ley 32.108 y se restablezca el respeto, reparación de poderes y función legislativa del Congreso. Gracias. Muchas gracias. Se concede a la parte demandante su tiempo de réplica. Señores magistrados, en respuesta a lo expuesto por la parte demandada, debo aclarar tres puntos esenciales. Primero, la defensa sostiene que la ley 3218 es una reforma técnica. Sin embargo, el expediente demuestra lo contrario. La eliminación del verbo promover, la restricción del beneficio económico y la exigencia de delitos base con pena mayor a 6 años. Debilitan la persecución penal y reducen la capacidad del Estado para combatir a las organizaciones criminales. Esto afecta directamente los derechos a la seguridad, la tranquilidad y a vivir en una sociedad libre de corrupción. Segundo, la parte demandada afirma que la ley es general. No obstante, el expediente muestra que esta norma tiene una finalidad dirigida, beneficiando a investigados concretos por delitos de corrupción y crimen organizado. Esta configura una posible ley con nombre propio, contraria al principio de igualdad y al deber estatal de combatir la criminalidad. Tercero, la defensa cuestiona el control difuso y el control de convencionalidad, pero omite que el Tribunal Constitucional en el precedente 2132-2008 establece criterios claros que sí se cumplen en este caso. Además, la Corte Interamericana exige el control de convencionalidad de oficio, especialmente cuando una norma contradice la Convención de Palermo. En conclusión, la demanda no ha logrado desvirtuar la incompatibilidad constitucional y convencional de la Ley 3218. Gracias. Gracias. Se concede al Ministerio Público el uso de la palabra para la dúplica. Active su audio, señorita. Bueno, señor juez, aquí expreso la dúplica del caso. Primeramente, solicitando la declaración infundada y excepción de la inaplicación de la ley 32.108 y asimismo rechazo la aplicación de la ley 32.108 contra el control difuso. Se solicita honorablemente, juez, que el control difuso de la constitucionalidad con el artículo 138 de la Constitución Política del Perú inaplique al caso concreto de la ley 32.108 por su manifiesta incompatibilidad con la norma fundamental y su carácter de ley como nombre propio, prohibición del artículo 103 de la Constitución Política. Asimismo, la violación de los principios de generalidad y abstracción, artículo 103, y por su propósito singular y particularizado. Otro, vulneración de derechos fundamentales y principios constitucionales. La aplicación de esta ley genera impunidad vulnerable al derecho, el artículo 3, asimismo derecho a la tranquilidad, artículo 2.2 y derecho a seguridad ciudadana, 2.24 y 4, de la actividad al impedir la persecución efectiva de graves delitos vinculados a la corrupción y el crimen organizado. En conclusión, solicitud final. Por lo expuesto de la ley 32.108 es una norma inconstitucional e inaplicable por su origen viciado, ley como nombre propio y su contenido lesivo a los principios de lucha contra la corrupción y la seguridad jurídica. Asimismo, la excepción planteada carece del sustento fáctico y jurídico, pues los hechos imputados sí poseen contenido criminal y se enmarcan en la imputación de organización criminal. Señor juez, solicito se declare infundada la excepción interpuesta y se inaplique la ley 32.108 al presente caso en ejercicio del control difuso y convencional. Buenas noches. Eso sería todo, señor juez. Gracias. Listo, gracias. Concluida la intervención de ambas partes, este tribunal procede a exponer los principios constitucionales relevantes al siguiente caso. Primero, el principio de supremacía constitucional que establece que toda norma infraconstitucional debe adecuarse a la Constitución. Segundo, el principio de legalidad penal que exige que toda conducta punible sea descrita de manera previa, clara y estricta. Tercero, el control difuso previsto en el artículo 138 de la Constitución que faculta al juez a inaplicar una ley incompatible con la Constitución. Finalmente, el control de convencionalidad que exige interpretar y aplicar el derecho interno conforme a los tratados internacionales, especialmente la Convención de Palermo. Hablando en cuanto al desarrollo doctrinal,
En cuanto al desarrollo doctrinal, este tribunal recuerda que la doctrina de San Martín Castro, que ha sostenido que la excepción de improcedencia de acción no implica un juicio de responsabilidad, sino de verificación preliminar de tipicidad. Asimismo, conforme al artículo 2 de la Convención de Palermo, la noción de organización criminal exige coordinación entre tres o más personas. Haciendo un análisis del caso concreto, el tribunal advierte que la ley 32-10-8 modificó sustancialmente el delito de organización criminal, reduciendo su ámbito de aplicación. Sin embargo, dicha ley representa indicios de ser una norma aprobada con finalidad particular y no general. Asimismo, de los hechos expuestos por la Fiscalía, se advierte que existencia de un líder identificado, roles diferenciados, captación de funcionarios y una finalidad ilícita. Estos elementos permiten concluir que los hechos sí relevan relevancia penal suficiente. Sobre el tráfico de influencias que se habló, el tribunal considera que existe y exige información suficiente que evidencia la existencia de un proceso administrativo, la designación de prefectos y subprefectos. Asimismo, se han señalado actos de invocación de influencia ante un funcionario público competente. Sobre la ley 32-10-8, respecto a la inaplicación de la ley por el juez de investigación preparatoria, el tribunal considera que la norma presenta rasgos de ley con nombre propio, afecta bienes constitucionales relevantes, contraviene la Convención de Palermo, por lo cual la inaplicación mediante control difuso de correcta y compatible con el artículo 138 de la Constitución. Escuchando ambas partes, se da el siguiente fallo. Por las razones expuestas, el Tribunal Constitucional Administrativo de Justicia, en nombre de la Nación, resuelve que declarar infundada la excepción de improcedencia de acción respecto al delito de organización criminal y tráfico de influencias. 2. Disponer que continúe la investigación preparatoria contra la señora Zenobia Griselda Herrera Vázquez. 3. Inaplicar la ley 32-10-8 al caso concreto por vulnerar principios constitucionales y ser incompatible con la Convención de Palermo. Notifíquese y archívese en su oportunidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.